¿Qué tal? Mi nombre es Maybelline Rodríguez, soy especialista en programación neurolingüística y el día de hoy quiero compartirles una técnica pero muy bonita y muy positiva que ayuda muchísimo a los niños y no solamente a los niños, también a los adultos, pero el día de hoy quiero centrarme más en el apoyo que se le puede dar a los niños con autismo en este caso. La técnica se llama hipnopedia. La técnica de la hipnopedia consiste en hablarle a nuestros hijos mientras están dormidos, ¿sí? Y mientras están dormidos, ¿por qué es mientras están dormidos? Porque tanto niños como adultos, durante el sueño, nuestro cerebro, hay un momento del sueño donde el cerebro empieza a hacer como una limpia, se lleva la información relevante para un lado, por así decirlo, la otra para otro lado, etcétera, etcétera. Entonces hace ese proceso y es ahí donde la información que nosotros recibimos del exterior se graba a nivel inconsciente. ¿Qué significa esto entonces? Que con la hipnopedia nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a enviarle esa información, esa programación que nosotros requerimos para apoyar a nuestro hijo. Si nuestro hijo está teniendo alguna característica, algún comportamiento que deseamos cambiar o que deseamos ayudarle a que el niño cambie, se hace gracias a la hipnopedia. Pero antes de que les continúe hablando de la hipnopedia y cómo sería el proceso, cómo es esa técnica como tal, quiero comentarles una cosa. En la experiencia que yo he tenido directa e indirectamente con los casos de mamás que tienen niños con autismo, hay un común denominador. Es decir, casi en el 100% de los casos, las mamás que tienen niños con autismo han presentado una situación. Y es aquí donde viene el entender la causa. Digamos, si esta es la consecuencia, es decir, esto es el comportamiento del niño autista, hay una causa. Hay una causa que en biodescodificación o en programación neurolingüística se ha entendido como una causa emocional. A lo mejor para ti esto te suena un poquito raro, pero créeme que esto es así y hay muchos estudios realizados. O sea, no es algo que a mí se me haya ocurrido. Yo esta información te la estoy pasando debido, te digo, a la información que yo he recibido directa o indirectamente por los casos de mamás con niños autistas. Entonces, cuando yo reviso aquí qué ha sucedido para que el comportamiento de un niño autista, ¿sí?, se dé, es porque en la mayoría de los casos ha habido una programación, permíteme llamar este término, permíteme decirte programación, por así decirlo. ¿Y esto qué significa? Que si durante, y fíjate aquí viene lo importante, que si durante el embarazo, ¿sí?, imagínate esto, mamá durante el embarazo toma jugo de naranja, ¿qué recibe el bebé? ¿De qué se alimenta el bebé? De jugo de naranja. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando mamá está viviendo durante el embarazo e incluso antes? Pero vamos a centrarnos en esta parte. ¿Qué pasa cuando mamá está teniendo un embarazo difícil, un embarazo duro, donde hay a lo mejor una separación de la pareja, donde hay a lo mejor un duelo que se está viviendo debido a la muerte de un familiar, o un divorcio, una infidelidad, un despido de trabajo, pero que en determinado momento es una emoción que llevan todas estas chicas, que han vivido todas estas mamás, el miedo. En algún momento de su vida han vivido, bueno, durante el embarazo, han vivido una situación de miedo. Este miedo se programa, por así decirlo, en la mente inconsciente del hijo, de nuestros hijos, ¿sí? Porque así como tomamos jugo de naranja y el bebé recibe jugo de naranja, también esa emoción del miedo se programa, la recibe el niño. Por lo tanto, cuando nace, aquí ya al nacer, el niño ya en determinados añitos, 2 años y medio, 3 años, empiezas a notar que algo no está bien, ¿sí? Si regresas, ¿sí?, y ves, analizas esta situación, cómo tú has vivido el embarazo, muy probablemente te des cuenta de que algo pasó aquí. Algo viviste durante el embarazo y que sí, efectivamente lo viviste con miedo, ¿sí? O con alguna emoción por ahí de rabia, puede ser también, puede ser de tristeza, mucha tristeza, pero el miedo sí que efectivamente estuvo presente. Ahora,
Al entender esta situación, al entender que yo como mamá soy como una técnica programadora y que mi bebé, que mi niño es una computadora, ¿sí? Yo puedo entender una cosa. Yo puedo desprogramar a mi hijo. Yo puedo ayudarle a que mi hijo este comportamiento lo modifique porque ya entendí la causa. Entonces ya no me peleo, ya no sufro con este diagnóstico o con este comportamiento. Ya no, ya lo entiendo, ya acepto que esto es lo que ha pasado, que es aquí. Aquí es a donde yo necesito regresar, es aquí a donde yo necesito entrar y analizar y por supuesto tratar de cambiarlo. ¿Cómo se hace esto? ¿Y por qué te lo digo y qué tiene que ver con la técnica de la hipnopedia? Tiene que ver muchísimo porque cuando yo entiendo qué situación viví o qué situación se vivió en el árbol transgeneracional, en el árbol genealógico, que eso es otra historia, pero está muy relacionada, pero primero quiero que entiendas paso a paso qué es esto. Cuando yo entiendo que aquí yo viví una situación que se grabó, repito, se grabó en la mente inconsciente de mi niño, yo tengo que regresar aquí, tengo que analizar, tengo que sanar ese pasado. Si yo aquí viví cualquier situación, tengo que arreglarla. Porque cuando yo lo arreglo, yo sano. Y cuando yo sano, sana mi hijo. Cuando yo me empiezo a sentir bien, mi hijo se empieza a sentir bien. Por eso te hago todo este marco de referencia para explicarte que con la hipnopedia nosotros podemos ayudar. Pero si yo, mamá, no estoy bien, si no estoy en mi centro, si yo no he perdonado, no he sabido solucionar esta situación porque no he podido, porque no he sabido o porque no he querido, esto es bien importante. Porque a partir de que yo entiendo, yo analizo toda esta situación y yo arreglo, insisto y repito, mi hijo va a ser diferente, mi hijo va a actuar diferente, porque es mi programación. Está actuando bajo mi programación. Inconsciente, claro está. Yo en ningún momento como mamá he querido hacerle daño a mi hijo. Claro está, eso lo entendemos todas. Pero sí es importante regresarnos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en el árbol? Para poder entender que a nivel de biodescodificación y PNL, en esto es en lo que nos tenemos que enfocar, ¿sí? Ahora, cuando yo hago esto, cuando yo empiezo a liberar ese pasado, entonces puedo empezar a ayudar a mi hijo. Y lo haces automáticamente por neuronas espejo o por arco reflejo, como sea. Esto es algo parecido, algo mágico, pero es que así es. Mamá está bien, el niño está bien. Y sobre todo cuando son niños pequeños. Ya cuando son adolescentes, bueno, ya entramos en otras técnicas, pero en este caso mamá es fundamental y es pieza clave. Por eso en hipnopedia solamente tú puedes ayudar a tu hijo. Eres la pieza clave y fundamental. Claro, papá es importante, pero no como mamá. Ahora, te hice todo este marco de referencia para ayudarte a entender que como mamás podemos ayudar perfectamente a nuestros hijos, pero necesitas arreglar ese pasado. Cuando tú ya empieces a arreglar ese pasado, empieza la transformación en tu hijo y empiezas a ayudarle tú con la técnica de la hipnopedia. Ahora sí. ¿Por qué te lo digo que ahora sí? Porque de nada sirve darte una técnica en la que tú no estás bien y tú le estás hablando a tu hijo y le estás pidiendo que tu hijo ayudarlo con sus programas, ayudarlo a que sea positivo, ayudarlo a que sea feliz, ayudarlo a que sea más seguro, cuando mamá no está bien, cuando mamá no ha soltado ese pasado. Entonces, por eso te hice ese marco de referencia. Cuando tú ya empiezas a soltar ese pasado, ayudas más a tu hijo y la técnica de la hipnopedia empieza a funcionar mucho mejor. Ahora, vámonos directamente con la hipnopedia. ¿Qué es esto de la hipnopedia? Como te decía, esta es la técnica de ayudar a tu hijo al hablarle mientras tu niño duerme. Cuando el niño duerme, como te decía, hay en cierta etapa del sueño el niño recibe, y no solamente el niño, adultos y niños y todos, recibe la información a nivel inconsciente y la guarda. Entonces en hipnopedia es importante hablarle a nuestros hijos mientras están dormidos. A partir de unos 30-40 minutos que el niño ya está dormido, empiezas a hablarle. ¿Qué le vas a hablar? Aquí nosotros tomamos 4 puntos muy importantes. Uno de ellos es, puedes hacer una cartita porque hay que hablarle durante varios días.
En una cartita tú le puedes explicar cómo fue tu embarazo. Es importantísimo, mamá, que tu nene sepa que viviste tú el embarazo, cómo viviste tú el embarazo. Y es importante hacerle una cartita pequeñita, porque hay que hablarle aproximadamente entre 5 y 8 minutos, no más. Haces una carta y le explicas: mi amor, cuando yo estaba embarazada de ti, efectivamente, mira, yo viví una situación así, me sentí así, etcétera, etcétera. Tú le vas a explicar a tu niño lo que tú viviste, ¿sí? Como punto número 1. Como punto número 2, le vas a explicar que efectivamente por lo que tú viviste es porque se ha programado así, es porque él es así, es porque eso ha sido, por eso es su comportamiento, por lo que tú viviste durante el embarazo. Entonces hay que explicárselo al niño, hay que decírselo: mi amor, por eso tú tienes miedo, porque mami tenía miedo, mi amor, por eso tú no hablas, o tienes problemas al hablar, porque mamá en algún momento sentía que no podía hablar. ¿Sí me explico? Por eso es importante la carta y explicarle por qué, el porqué de su comportamiento. Como paso número 3, después aquí le vas a decir, al mismo tiempo le vas a decir a tu niño que como ya entendiste, como ya comprendiste que el porqué es su comportamiento, también le vas a pedir que borre de su mente inconsciente esa programación que no le sirve, que ya entendiste, como mami ya entendiste para qué está esta situación en tu vida. Ya entendiste qué es lo que te vino a ayudar, para qué esa enfermedad o para qué esa condición en él está, para sanarte, ¿sí? Y que ya entendiste el mensaje, ya el mensaje ya fue dado, fue recibido, ya lo entendiste, y que le pides por favor a su mente inconsciente que borre de su programación, que borre de su mente esa programación que no necesita, que no te deja avanzar y no te deja desarrollarte socialmente o emocionalmente, ¿sí? Entonces le explicas eso y le pides qué es lo que sí quieres integrar. Haces una pequeña lista de cositas y le puedes decir: a partir de mañana, mi amor, tú vas a ser un niño muy, no sé, imagínate, muy inteligente. Claro que son niños inteligentes, pero por decirte algo, ¿no? Vas a ser un niño muy feliz, vas a ser un niño muy alegre, vas a ser un niño que te va a gustar convivir más con tus hermanos, o a partir de mañana vas a disfrutar mucho estar con otros niños, a partir de mañana vas a disfrutar mucho la comida, no sé, tú como mamá eres la única que le puede decir a tu niño qué es lo que necesita. Eres la única y eres la indicada para eso. Solamente te doy unos ejemplos. Ahora, finalmente, muy importante aquí, evitar la palabra no. Imagínate que tú le dices: a partir de mañana no te vas a enojar. No, hay que quitar esa palabra y hay que poner la frase en positivo. Por ejemplo, a partir de mañana tú vas a estar muy contento, muy feliz, te vas a sentir muy tranquilo, ¿sí? O sea, frases en positivo. Y finalmente tú terminas esa cartita, bien importante, agradeciéndole por haber estado en tu vida, porque está en tu vida, agradeciéndole porque es tu hijo y tú estás feliz de tenerlo en tu vida y que lo amas, que lo amas, que lo amas, que lo amas muchísimo. Siempre dile que lo amas. Yo sé que lo haces, pero en la técnica es súper importante. Y sobre todo, el sentirlo, mamá. Sentir que realmente lo amas y que liberas todo eso, que lo liberas de esa programación y que lo ves sano, que lo ves feliz, que lo ves contento, que lo ves libre de esa programación. Ese es el poder que tiene esta tecnología, esta técnica que es la hipnopedia. Te digo, te lo repito, te lo resumo, una pequeña cartita de entre 5 a 8 minutitos explicándolo a tu hijo qué viviste durante el embarazo, cómo lo viviste, por qué la situación, por qué su comportamiento. Después le pides que borre de su mente inconsciente eso. Finalmente le pides lo que quieres que integre y terminas expresándole tu amor. Al día siguiente, a los días siguientes, bueno, esto se hace aproximadamente dentro de mínimo 21 días. Si puedes más, obviamente, y dependiendo de las cosas que él quiere que integre.
que integres, pero mínimo como 21 días es lo que se te pide. Al día siguiente, tú obviamente lo que necesitas es reforzar esa información que le diste, ¿no? Imagínate si le pediste una noche anterior, oye, mi amor, el día de mañana tú vas a estar muy contento. Siempre refuérzale. Tú estás contento el día de hoy, vas a estar muy contento el día de hoy. Estás reforzándole ahora sí a su mente consciente. En la noche le hablas a su mente inconsciente y en el día refuerzas con la información a su mente consciente. Y esto es todo, esto es de lo que trata en sí la hipnopedia. Créeme que la experiencia que hemos tenido con respecto a niños con autismo y con respecto a muchas otras enfermedades o síndromes o síntomas, nos ayuda muchísimo esta metodología, esta técnica. Hay muchas personitas que han utilizado la hipnopedia y les ha dado excelentes resultados. Si tú conoces a alguien, acércate a esa persona para que te diga definitivamente y te dé esa información que tú necesitas, porque a lo mejor esto se te hace un poquito extraño, pero créeme que es maravillosa esta técnica. Bueno, espero que esta información te haya servido. Yo con mucho gusto te la comparto por la eficiencia que hemos visto nosotros en nuestra trayectoria. Y yo sí te aconsejo muchísimo que si puedes acércate a alguien, a alguna persona que trate las emociones, a algún especialista en biodescodificación que te ayude a lo mejor a empezar a sanar ese pasado, porque es ahí una pieza clave. Y bueno, pues yo encantada de seguirles apoyando. Espero que si tienen alguna duda, no duden en comentarlo. Y yo con mucho gusto, pues ahí les haré llegar la respuesta. De antemano les agradezco mucho y espero que les ayude esta técnica. ¿Sí? Les mando un abrazo. Adiós.